cambia, oigan, en esta pandemia todo cambia. Exactamente, todo cambia el tiempo entero. Inclusive cuando nosotros empezamos y hasta este momento algo cambió entre nosotros, Paulina y yo, y los espectadores que están nos acompañando. Ay, qué bonita forma de entrar, Judith, muy a tu estilo, muy a tu forma, muy a tu manera, y me encanta. Voy a ir por mi teléfono que se me olvidó acá. 2 segundos, corro. Ahí Estos está. son los cambios, el tiempo entero estamos cambiando. Sí. Piensa que la vida es una línea, se cristaliza y enferma. Y esta es una frase bien grande que a mí me gusta siempre tomarla, de Trudy Shop, una de nuestras pioneras y una de mis favoritas, que habla que cuando nos cristalizamos en una polaridad, nos enfermamos. Y cuando aprendemos a danzar y a vivir entre las dos polaridades, es que encontramos nuestro equilibrio. Sí, qué hermoso empezar así, Judith. Bueno, pues ya estamos aquí para hablar de ti, de lo que haces, cómo has sido. Vamos a empezar por el principio. ¿Cómo te enteras de la danza movimiento terapia? ¡Wow! ¡Qué historia! Bueno, yo empecé primero con 5 ritmos, con danza circular, y ahí yo me enamoro de danza terapia y comienzo a hacer el curso de María Fuchs, inicialmente en Brasil, y después este curso se cierra y llega en el lugar Elena Cerruto, que es mi grande maestra y una inspiración grande en mi vida. Okay. Cerruto es una danza movimiento terapeuta europea que vive en Italia y ella trae el método para Brasil. Entonces hacemos un pasaje entre danza terapia y danza movimiento terapia. Es una de mis favoritas, estudiando con ella. Y tiempo después se cierra esta escuela y nos quedamos sin saber qué hacer, así que Elena Cerruto me dice, Judith, ya que tú te mueves y te gusta organizar cosas, júntala a la gente que quiera y armamos una escuela. En 2008 nace CEFIT con la intención de que la danza movimiento terapia estuviese viva en Brasil. Lanzamos un libro en Brasil, que es de Elena Cerruto, que se llama En el ritmo del corazón, danza terapia entre Oriente y Occidente. Y cuando es 2010, es que ella no puede más venir al Brasil y se surge el segundo miedo. El primer miedo fue cuando paró esta escuela brasilera y no podía haber más continuidad de danza terapia. Y ahí viene Elena y el segundo miedo, que Elena también no podía más venir por X situaciones. ¿Ella de dónde era? Elena de Italia. Ah, italiana. Sí. Okay. Y en este segundo miedo yo me quedo con esta cosa, wow, algo que yo soy enamorada, que hizo sentido en mi vida por la escucha, por la libertad de expresión, libertad de movimiento, por el respeto a los límites. Tenía mucho el riesgo de se cortar y morir en Brasil. Así que yo me voy a Argentina y le cuento a María Fuchs qué había pasado y María Fuchs me acoge, se dice, me ayuda. Y yo termino de hacer la formación de danza terapia con María Fuchs en Argentina. Y a la par yo conozco la asociación y entonces empiezo a contarles a algunas personas lo que había pasado y que a mí me gustaría tener danza movimiento terapia en Brasil. Y aquí grandes ángeles se presentaron y la primera que fue así una madrina que yo la quiero muchísimo fue Tania Ácaro. En 2010 viene al Brasil y ella dice, no te preocupes Judith, no te quedaste sin danza terapeuta. Si no viene de Italia, va de Argentina, pero va. Así que Tania se viene y nos da un seminario aquí. Y entonces mi corazón comienza, wow,
Entonces es posible que continúe habiendo DMT en Brasil. En secuencia conozco a Maralia Reca, que yo le llamo de Mama Maralia, porque me ha ayudado muchísimo en todos los aspectos, con mis miedos, con dar soporte a la escuela, con ayudarme con las cosas que no funcionaban. Porque yo antes era hasta 2007, 2008, hasta 2009, yo era la secretaria de mi maestra, Elena Cerruto. Así que de secretaria para directora y para formadora era todo un bolo, digamos así, ¿no? ¿Cómo hacer todo ese pasaje? Así que Mama Maralia me ayudó mucho, me asesoró bastante y pude contar con ayuda de Maralia, Reca, de Tania, de Diana Fitchman, que fue muy gentil de venir aquí varias veces. Y así fue que la DMT continuó en Brasil, con todas las danzas entre el miedo de perder y el sueño de querer continuar a tener DMT en Brasil. Así que comienza. Pero, a ver, ¿de qué año estamos hablando, Judith? Eso estamos hablando 2010, porque CEFIT se formó y se fundó en 2008 con Elena Cerruto. Ok. Pues en 2010 ella para de venir y viene Tania Acaron y yo termino mi formación en ese tiempo de DMT. Entonces, esto fue 2010, esa retomada donde todo realmente llega a mis manos, ¿no? Porque hasta antes yo era la secretaria, la limpiadora, la que hacía difusión, la que estaba enamorada y hacía todo lo que mi maestra decía y aprendí mucho con ella. Fíjate que cómo es el mundo, ¿no? Yo a Tania la conocí igual en el 2010 y esa mujer vino de Puerto Rico, bueno, Estados Unidos, porque ella estaba en Estados Unidos en ese entonces, a ayudar a muchas cosas y sí, Maralia es, ¿qué puedo decir? ¿No? Tan Mucho linda. corazón. Entonces empieza en el 2010, en realidad, ya formal la DMT en Brasil, ¿verdad? Sí, sí. Ya estaba en 2008 porque Elena Cerruto ya nos trajo a las pioneras, ya había hecho un cambio de danza terapia a danza movimiento terapia, porque Elena también se formó con María Fuchs. Eso es bien interesante. A ver, cuéntame, Sí. tú que estuviste Entonces, con las dos, ¿qué diferencia hay entre la danza terapia y la DMT? bueno, aparentemente en las propuestas creativas, aparentemente no hay mucho. Pero cuando se trata de tener un objetivo, una línea psicoterapéutica que acompaña la base de la psicología, como es la DMT, una unión entre la psicología y la danza, ¿no? Entonces, cuando entra la psicología es que se transforma en DMT. Creo yo que DMT tiene que ver mucho con escuchar el tiempo del otro, el ritmo del otro, y con que las propuestas están a las intervenciones que yo hago, están al servicio de las personas que vienen a buscar DMT. Entonces yo diría que lo que yo aprendí en el método anterior era con propuestas listas que venían y que eran maravillosas también. Y cuando aprendo DMT veo que ya no son propuestas listas y que sí son propuestas, intervenciones que vienen de una escucha bien abusada de lo que le sucede al otro, de una escucha mezclada con acogimiento. Yo no sé explicar la palabra acogimiento en español, yo no sé cómo se dice acogimiento. Voy a ver aquí mi cola que yo había anotado. Cobijar y proteger, algo así. Aunque soy peruana, algunas palabras en español se me olvidan. Ok. Así que, volviendo a la DMT, para mí tiene que ver con acobijar lo que viene del cliente y entonces mis intervenciones con el cliente son de acuerdo a las necesidades del cliente. Es básico, de lo básico de diferencia entre DMT y DT. Sí. Pues muchas gracias porque creo que siempre es como ese debate, ¿no? ¿Qué es DMT y qué es DT? Y creo que a través de estas charlas trato de que cada una dé su punto sobre el tema porque es muy importante.
definir, ¿no? Sí, sí. Y lo que había de diferencia de mi maestra Elena Cerruto para las otras formaciones en los otros países era que ella no usaba Laban, ella usaba medicina tradicional chinesa para Ah, que observar las calidades de movimiento. Y lo que fue muy loco, porque después que terminé y todo lo demás, yo llego a Argentina y enamorada, queriendo continuar mi investigación, nuevamente empiezo a estudiar por la segunda vez DMT y voy a donde Diana nos imparte con la visión de Laban, ya no con la medicina oriental. Así que fue un otro percurso de otros 3, 4 años, que también fueron así maravillosos, porque no contaban las fechas, ya para mí no estaba interesando la cantidad de horas que yo fuese, y sí, cuánto esto me nutría como DMT. Y fue maravilloso porque terminé haciendo 2 veces la formación de DMT. mm, me pasó muy parecido a mí con Maralia. Ah, sí. Sí, yo Bueno. llegué, pues es que yo empecé bueno, empecé la formación y en el primer año me dice, oye, ¿por qué no eres mi asistente? Entonces me le eché otra vez para ser su asistente y cursé 2 veces. Buenísimo, buenísimo. Sí, 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 sí. Maralia tiene estas de acobijar a todo el mundo, ¿no? Yo creo que yo participé de KS 1 año y medio más o menos yendo a los grupos, porque también Maralia me decía, vente a las clases. Así que hubo un momento en que Maralia decía, tú prácticamente ya estás estudiando en KS, solo no vivía en Argentina. Ah, ya, ok. Y, O sea, y ibas por y se- venías. sí, sí, por señal, Argentina fue mi segunda casa. Le tengo una gratitud enorme porque en este interín entre de T, de MT, volverme de secretaria para directora y para formadora. Entonces mis viajes a Argentina eran 5 veces al año, más o menos. Cada vez que viajaba era de 10, 15 días, porque yo quería tomar el intensivo, yo quería continuar moviéndome con María Fuchs. Yo aprovechaba de ir a Yuna y yo aprovechaba de ir a los encuentros con Maralia, a todas las clases que ella me invitaba. Yo aprovechaba de ir a las prácticas que Guillermo Molina gentilmente me llevaba a todos los lugares, así que tuve amigos padres maravillosos en Argentina que me apoyaron, Silvina, Guillermo, Silvia Feliz. Peli también, que también estuvo en Brasil, porque después yo me jalé a todas las danza movimiento terapeutas argentinas, me las jalé a Brasil. Mm. Sí. Así que yo considero que Argentina es mi segunda casa en términos de evidencia de todo lo que he podido nutrirme de la DMT. Ay, qué bonito. Oye, mira, nos están escribiendo porque nos están viendo. Okay. Margaret Teixeira, perdón, no sé si es así. Gracias, Judith, por traer la DMT a Brasil. Belén Lara trae un corazonzote grandote. Ana Claudia Fontes dice, qué bueno escucharte, Judith. Y bueno, hay más. Dice, ay, qué hermosas, dice Belén Lara, cuando estamos bailando, que qué hermosas. Israel Castro dice, saludos, saludos, Israel. Y bueno, ahí vamos. Entonces, te traes a toda la gente. Violeta de la Paz dice, saludos, qué bonito escuchar a las dos profesionales apasionadas de su profesión. Hermosa. Ah. Y dice Ana Claudia Fontes, que bom, ahí sí está, en portugués. Que voy a ouvir, ay, Judith, no sé qué dice. Perdón, Ana, no sé. Pamela Sí. Salas dice, saludos desde Perú, qué gusto conocerte. Y dice, en realidad, Compatriota. ¿eh? Mi compatriota de Perú. Mira, Pamela.
muy loco, ¿sabes? Porque en el panel había Jessica Cowell representando al Perú, la DMT de Perú, y yo, peruana, representando a la DMT de Brasil. Fue una cosa medio extraña para mí. En un momento me puse a pensar, pero ¿cuál es mi identidad? Yo también soy peruana. Y ahí me acuerdo que yo escogí como mi casa, mi hogar, a Brasil. Entonces me quedé tranquila. Bueno, yo soy brasilera y yo con mi banderita brasilera. A Brasil en todos los lugares. Pues, ¿por qué llegaste muy pequeña al Brasil o cómo estuvo? ¿Cómo llegaste a Brasil, Judith? Yo llego a Brasil en 2005. No, 1989 yo llego al Brasil. Hace 30 años estoy aquí. Llego al Brasil porque en la época en mi país el terrorismo de Sendero Luminoso estaba bien en alta. Así que me era muy difícil combinar mis sueños de trabajar y de estudiar al mismo tiempo. Porque estaba en aquel tiempo en que soltaban dinamitas y no tenías luz. Entonces era un tiempo muy difícil. Así que yo me vengo a Brasil en busca de ser un sueño, de tener un sueño que ser una Chanel. Porque en aquel tiempo mi sueño, yo trabajaba con moda, mi sueño era bien grande de trabajar con esta área y aprender. Y Brasil es un país que acoge todo el mundo. Brasil es un país que no tiene preconceptos en términos de abrazar cualquier persona que venga. Así que y ya estoy 30 años, así que mi tierra es aquí. Ya eres de Brasil, ya. Sí. Mira qué interesante. Ajá. Sí. Y bueno, lo que aquí quiero pensar un poco en términos de las adaptaciones que la DMT tuvo que sufrir a lo largo de estos 12 años de DMT en Brasil. Son cosas que yo tuve que aprender porque en cuanto yo era secretaria de mi maestra, yo solo hacía el programa que ella me pedía y llamaba a los profesionales que ella me decía y todo esto. Pero cuando ella se va y viene tan amorosamente y me trae el programa desde Estados Unidos y me lo traduce para español y me enseña cómo tiene que ser una ruta que sea coherente con Estados Unidos. Entonces, implantar en el Brasil todo esto como lo hacen en Estados Unidos, como lo hacen en Europa, era un desafío enorme, porque yo chiquitita, que era una secretaria y una amante y enamorada de la DMT, para ser directora que no ni se me ocurría. Sí. Yo pensaba solo ser una buena danzaterapeuta y bueno, listo, está bien. Nunca se me ocurrió tornarme representante o ser una directora o una formadora. Esto no estaba dentro de mis planos. Así que fue todo un desafío conseguir adaptar cómo hacer esto. Y una de las formas que para mí ha sido de mucha gratitud ha sido escuchar un poco el flujo de lo que sucedía. Y la gente, como no conocía DMT en Brasil, entonces todos los meses yo pasé a dar workshops de DMT. Y para que ingrese al curso de formación, un requisito es hacer un workshop. Para que salga justamente de esta idea de querer aprender, estoy queriéndome matricular en un curso porque quiero una fórmula o porque quiero aprender pasos. Entonces, un workshop es una puerta de entrada para que la gente pueda entender de qué se trata. Y una vez que participa de un día entero de movimiento y comprende de qué se trata, entonces ahí ella elige. Y yo les digo así riéndome, ¿no? Bueno, es mejor que participes de un workshop y antes de que te cases por 3 años con la DMT, porque cuando entres a la formación te habrás casado con ella. Claro. Porque incluye solamente, una de las cosas que es terrible es que las personas piensan que pueden entrar a una formación y solo se trata de bailar y bailar y bailar. Y nosotras, tú y yo, sabemos que la DMT tiene toda una teoría atrás del movimiento que implica estudiar psicología, implica estudiar análisis del movimiento, implica estudiar
9 pioneras, cada una con sus métodos y cómo se apoyan en la psicología. Implica aprender a escuchar con cuerpo, corazón, lo que le sucede al otro. Pero no escuchar para estar diagnosticando, y sí escuchar para saber al servicio de qué me estoy moviendo con el otro. Entonces, ¿qué es lo que esta persona que está a mi frente o este grupo necesita de mí? Y entonces, yo siempre digo que hacer la formación no es solamente bailar, es escuchar, no solamente con los oídos, escuchar con los oídos, escuchar con los ojos, escuchar con el cuerpo, escuchar con el corazón. Y así que todos estos 12 años, la formación ha subsistido en Brasil, porque ha habido los workshops mensuales. Perdón, estaba escribiendo. Aquí nos dicen, nos escribe yo supongo que es danza, movimiento, terapia. Dice, en realidad la DMT ha llegado a Brasil antes del inicio de CEFIT, con discípulas de Graciela Vela, DMT Argentina en Brasil y Ribeirão Petro aún en el 2009. Bueno, pues ahí andamos, ¿no? Sí, sí, bueno, yo no estoy sabiendo de DMT antes de 2008, que fue la primera formación que hubo, y es la primera formación en Brasil. Yo sé que hay personas que están usando este nombre aquí en Brasil, y bueno, el mundo es grande para todo el mundo. Sí, no, y aparte... En 2008 no había DMT aquí. Lo que hay bastante aquí en Brasil es danza terapia de María Fuchs. Esto tenemos, creo que como 4 formaciones aquí, todas muy lindas, esparcidas en diferentes partes de Brasil. Pero DMT realmente esta es la primera escuela que está formando profesionales. Qué bonito. Fíjate que es difícil, es complejo el tema de la DMT, ¿no? Porque llegar a los lugares, establecerte, pelear la profesión, es difícil porque, como tú dices, pareciera que es lo mismo la danza terapia y la DMT. Sí. Y entonces pelearla es complejo, ¿no? Sí, sí, realmente. Y también porque hay una cosa, aquí en Brasil hay un montón, imagino que en México también, hay un montón de escuelas que tratan de danza y de movimiento. Entonces, a priori, todas las escuelas son de danza y de movimiento. Hay una confusión que yo veo a veces algunos cartaces y banners aquí en Brasil que dicen, venga a hacer danza, movimiento, terapia, y la persona no ha estudiado esto. Entonces hay una unión entre danza, movimiento y lo que se considera terapia. Y aquí yo concuerdo claramente con lo que Tania dice. Para quien no conoce, entre alguna vez en la página de Tania, y Tania hace unas referencias maravillosas entre la diferencia entre terapia y terapéutico. Creo que aquí es el punto central de lo que difiere DMT de los otros abordajes que se utilizan de danza. Porque como dice Tania en su artículo y en su página, es diferente cuando es terapéutico. Estar hablando con una amiga es terapéutico. Hacer danza circular es extremadamente terapéutico. Yo soy de este grupo también. Hacer yoga es terapéutico. Hacer propuestas que son que atraen movimiento y danza es terapéutico. Biodanza es terapéutica. Todas las danzas son terapéuticas. Pero es muy diferente terapéutico de terapia. Terapia está al servicio del otro y de lo que le sucede al otro. Sí, pero siempre hay polémicas en este tipo de temas y yo creo que el panel y la posibilidad de todo lo que conlleva
reunir y hablar de temas, creo que visibiliza y empieza a estructurarse. Pero bueno, oye, yo te he visto un buen trabajando en tus páginas y en tus redes. ¡Qué impresión! Estás trabajando muchísimo. ¿Qué onda? ¿Tú qué piensas de la pandemia? ¿Tú qué estás, cómo están las cosas allá? ¿Cómo estás trabajando tú desde la DMT? Porque estás trabajando muchísimo, Judith, mucho. Fíjate que estoy trabajando más ahora que antes, porque estoy atendiendo online, grupo, individual, estoy atendiendo como psicóloga también, así que está bien corrido por aquí. Lo que yo puedo decir de la pandemia, pero lo que yo estoy hablando es un punto de vista mío. Sí, sí, sí. Me gusta pensar en una frase que yo escuché, que todos estamos, porque mucha gente dice, ¿no? La pandemia nos colocó a todos en el mismo barco. Y esto no es verdad. La pandemia es una tormenta que ha llegado para todos, pero cada uno está en un barco diferente. Cada uno está intentando nadar a su manera y de la mejor manera que puede pasar este tiempo. Entonces en Brasil hay gente que está yendo a trabajar porque necesita ir a trabajar y se pone esto y sale a trabajar y a luchar porque es su ganapán. Hay gente que está cerrada en su casa, como yo que no estoy saliendo, solo salgo a cada 15 días a hacer las compras necesarias. Y hay gente que está pasando hambre porque nosotros tenemos dos virus. Tenemos el virus de corona y nosotros tenemos el virus de Bolsonaro. Entonces tenemos dos enfrentando aquí en el país, lo que se torna más difícil. Entonces tenemos una tempestad para todos, que es la pandemia, pero tenemos barcos diferentes. Entonces, la que te habla aquí, la que les habla a ustedes ahora, es de un barco, Judith. Y de ese barco, Judith, la pandemia ha sido una bendición en mi vida. Que primero he pasado por el momento, ¡ay, Dios mío! Estaba con una escuela y ahora yo tengo que pagar el alquiler de la escuela y no hay clases. No hay nada. Sí, pero yo continuar pagando a la gente que trabaja para CEFIT, a la parte del marketing, a todo el mundo hay que continuar pagando y yo no quiero abrir mano de eso porque yo sé que esas personas también viven de esto. Entonces, al principio fue un momento de mucho asustar, así, ay, Dios mío, ¿qué hago? Sí, ¿no? Y ahí después viene la idea de pensar así, en realidad son las personas que me buscaron y me escribían en los privados. ¿Por qué no sales a trabajar online? ¿Por qué no das vivencias en la página? Necesitamos el movimiento, en este momento necesitamos hacer algo. Y entonces yo tímidamente decía, ay, Dios mío, frente a las cámaras, hablando a las cámaras, ¿cómo se hace? Y ahí, entonces esto era uno, porque yo no soy una persona muy pública. Soy un poco más tímida y reservada. Que claro, que con mi compromiso con la DMT, esta es mi bandera frontal, así que por momentos yo guardo mi reserva y mi timidez a un cantito así, y le digo, espera ahí, de aquí a poco cuido de ti, y me voy al frente brasileña de la DMT. Así que, pero entonces en este momento de la pandemia que yo tengo que depararme con dos asuntos. Uno, mi reserva de no colocarme mucho al frente y tener un poco de timidez en las cámaras. Y la otra es una situación un poco delicada, pero que vale la pena comentarlo porque tiene que ver con DMT, porque tiene que ver con las descubiertas y las redescubiertas que hice con mi DMT en mí como profesional. Hace casi un año yo fui diagnosticada con artritis reumatoide porque me afectó bastante este brazo y me quedé paralizada un tiempo. Aún lo tengo, entonces solo consigo abrir hasta aquí, pero no consigo levantar como esto. Así que el segundo desafío era del tipo, ¿cómo ir a las cámaras con un brazo que está parado? ¿Cómo ser una profesional de DMT? Con restricciones corporales,
¿cómo hacer esto? Esto era un dolor muy grande, cómo poder entrar a que puedas aparecer en las cámaras, exponerte cuando tienes algunas cosas que tienen que ver con, estoy con personas pasando en el espacio, así que es movimiento también, eso también es parte, hace de todo, cambia en todo momento. Sí, está bien. ¿Cómo exponerse ante las cámaras cuando estás con algunas restricciones de movimiento? Esto fue algo muy complicado para mí. Entonces, mi terapeuta me ayudó mucho, junto al propósito de qué es lo que yo quiero llevar para las personas. Porque mi primer lema, cuando me pienso como psicóloga, cuando me pienso como DMT, es cómo puedo apoyar a las personas, cuál es mi propósito en esta vida. Y mi propósito en esta vida es ser un puente para que las personas puedan encontrarse entre personas y entre ellas, entre sí mismas. Así que fue un desafío grande, pero después de pasado el susto y después de exponerme y decirles con verdad a la gente que me sigue, decirles con verdad que yo tenía esto y que me iba a mover desde un límite, esto me enseñó mucho, porque hablamos tan bonito de la DMT, hablamos mil maravillas de ella, pero ¿qué te enseña DMT? A mí me ha enseñado respeto por mis límites. A mí me ha enseñado acogimiento. A mí la DMT me ha enseñado a abrazarme y moverme con el ritmo que es interno, con mi propio ritmo. Ponerlo esto en práctica en las pantallas fue la cosa de mayor aprendizaje, porque a partir de esto fue muy loco, porque yo con mucho miedo de ir y trabajar a 1000 con la DMT en las pantallas y en las telas de Cegid, no esperaba la reacción de la gente. Y lo que yo recibí es mucho amor, porque la gente me escribió y me decía, yo tengo esto en mi pierna y tú me ayudaste a que podía bailar con mi pierna machucada. La otra persona me decía, sí, yo tengo una cosa en mi corazón, un compás en el corazón, y yo pude moverme contigo. Entonces, lo que aprendí y reaprendí es sobre humildad, sobre volver a la raíz de la DMT, sobre moverse con respeto a los propios límites. Y así que esto me hizo entrar con mucha energía y me hizo llenar de fuerza de lo que es el propósito. Y fruto de eso, estás viendo a Cefit saltando en todo cuanto es lugar. Ay, qué bonito. Sí, yo, de hecho, del panel ahora ya ves que cerré como con un pensamiento que hablar de cuerpo es hablar de discapacidad, o sea, hablar de discapacidad es hablar de cuerpo, ¿no? Sí. O sea, es inevitable hablar del cuerpo y todos los aprendizajes que uno se lleva cuando de repente no funciona bien por cualquier situación. Y entonces, cuando puedes conectar con lo que sí se puede, con los sís de la María Fuchs, Sí. de la María, y puedes hacer y empezar a conectar, empieza como la magia, ¿no? Y cuando empiezas a ir más adentro y logras llegar a la psique y los movimientos, esta plática empieza realmente el potencial de la DMT y qué maravilla que que lo estés pudiendo abrir y dar a conocer de esta manera, porque qué difícil es hablar de cuerpo, qué difícil es la educación corporal que tenemos en estos países, en nuestros países. Y pareciera que el cuerpo es tan lejano y simplemente decir, vamos a movernos, es decir, pero ¿qué vamos a hacer cuando ya estamos moviéndonos, no? Cuando yo ya me estoy moviendo. Y es como extraño porque la gente no se registra moviéndose. Y qué maravilla, yo he visto ya ves que me invitaste a verte, hice clase contigo a distancia, yo de México, tú en Brasil, y estuvo bien, bien, bien bonito, y qué bien que lo puedas
compartir de esta manera. Y mira, hay más comentarios. Dice María Fialo, dice ¿Ya? Judith, entonces tú eres la pionera de la DMT en Brasil, es pregunta. Sí, sí, desde 2008 estamos aquí, así que considero que es pionerismo. Para mí esto no se trata de una cuestión de egos. Me parece que hay un poco ahora en Brasil una cosa que quien trae, quien no hace. Esto para mí no es más importante. Lo que es importante es qué cosas has querido traer y qué cosas has querido esparcir. ¿Quieres esparcir flores? Entonces esparcimos flores. ¿Quieres esparcir hojas secas? Esparcimos hojas secas. Una de las cosas bonitas que me parece dentro de este trabajo es que CEFIT en mi dirección ha hecho es que ha unido DMTs en Brasil. Una cosa que no te conté, que antes de que la DMT se instaurase en Brasil, literalmente en 2008, había muchas otras danza movimiento terapeutas en Brasil. Eso es real y que tengo que reconocerlo. Yo conocí a una chica que se formó en Italia, perdón, en Alemania. Conocí a un chico que se formó en Alemania. Conocí 2 personas de Reino Unido que están viviendo en Brasil. Conocí otra persona de España que se formó en España y así varias personas que habían venido al Brasil formándose afuera de Brasil. Y lo que pasa es que cuando CEFIT comienza a salir en alto y salir a todos los lugares y ser visto en todos los lugares, estas personas me buscan tímidamente y me dicen, ¿sabes qué? Yo soy danza movimiento terapeuta y no ejercí porque nadie veía a la DMT con valor. Así que yo me volví a mi trabajo como fisioterapeuta y lo guardé a la DMT en algún lugar. Una otra persona comenzó a hacer cosas de danza contemporánea y de otras cosas y lo guardó a la DMT en un lugar porque como DMT no tenía visibilidad, entonces no había campo de trabajo de DMT en Brasil. Y esto ha sido algo tan bonito porque en algún momento yo conseguí reunir a estas personas y decirles, ¿sabes qué? Entonces es un momento en que podemos pensar en una asociación, en unir fuerzas, porque qué pena que hayas tenido que abrir mano de la DMT en pro de la sobrevivencia económica, porque esto es real. Y vuelves a tu país, imagino que hayas vivido lo mismo, vuelves a tu país, no hay campo de acción porque la DMT no es conocida, entonces te guardas a la DMT y continúas haciendo lo que hacías antes. Y ahí es que fue muy bonito porque comencé a conversar con estas personas y ver posibilidades de cómo podemos ir montando las cosas uniéndonos. Y lo bueno es que CEFIT abrió las puertas para que más gente comenzase a difundir su trabajo como DMT, porque hasta antes estaba cerrado y estaba muy guardado, y ahora hay más personas hablando de DMT. Y ahí es que se junta un poco esta idea, yo soy pionero, no soy pionero, no sé qué, pero esto no importa, importa cuánto podemos unir. Estos días fue un regalo a María José Bejenat haciendo una danza en su Instagram de un dedito con el otro y que se tornaba una danza. Aquello fue un regalo para mí, porque no somos dedos separados, somos varias DMTs en Brasil que podemos unirnos y hacer construir una comunidad como estamos haciendo nosotros ahora con Latinoamérica. Entonces, estas son las cosas bonitas que ha pasado a raíz de CEFIT estar yendo a todos los lugares, apareciendo en todo lugar, y estas DMTs que estaban durmiendo ahora ya están un poco más, yo quiero moverme, vamos a intercambiar. Estoy conversando con una chica de Inglaterra para que ella me pide asesoría para que pueda volver a moverse. Yo digo, carambas, ¿quién soy yo para dar asesoría? Ella estudió en Inglaterra con personas mucho más, con más bagaje que yo, pero esto me suena a que vamos a ser cómplices y nos vamos a ayudar para que la DMT pueda ir enfrente en el Brasil.
Dice, entonces sí, sí es probable que haya alumnas o hubo gente de Graciela Vela antes, ¿no? Que era lo que comentaban. Bueno, antes yo no sabía que no hubo nadie en Brasil. Esto yo tengo certeza porque Graciela Vela vino una vez al Brasil. Vino una vez y después la siguiente vez que iba a venir, creo que su papá murió, no me acuerdo cómo fue, y Graciela no pudo venir. Entonces, si hubiese tenido realmente una persona de Graciela, Graciela hubiese dicho, y Graciela en aquel tiempo sabía muy bien que ese era el primer centro, ¿no? Entonces, en este sentido, yo no puedo compactuar con una cosa así, pero sí sé que hay danza, movimiento, terapeutas muy buenas aquí en Brasil, que están haciendo sus caminos, aún medio que tímidamente, pero que están haciendo su camino. Y eso es muy bueno de saber. Perfecto. Y dice danza, movimiento, terapia. Si todavía se hace mucha confusión en Brasil entre el método de María Fuchs y la DMT y también con la biodanza. Ay, sí. Mucho Sí, en común por aquí. Sí. eso es verdad. Creo que en tu país también, ¿no? Creo que en tu país también hay bastante de esto. Aquí en Brasil constantemente me preguntan sobre esto, pero esta es la cosa, que tengas que llevar la DMT a todos los lugares, como, como un compromiso de sacar ese estereotipo de lo que es DMT realmente. Y para mí es una honra cuando me llevan a diferentes ciudades. Ya fui hasta el Congreso, les hice bailar en el sector de diputados, de senadores. Entonces, para mí se trata de, yo quiero que DMT llegue a todos los cantos, a todos los cantitos de los corazones de todas las personas. Y la imagen que viene para mí es medio romántico, como una Piscis bien romántica, es que yo veo varios ojitos brillando con la DMT en diferentes partes del Brasil. Y esto me hace sentir acompañada, saber que, chicas, logré que DMT en Brasil fuese reconocida. Y esto está siendo una cosa buena, porque yo también he llevado al Ministerio de Educación a la formación de ese tipo. Bueno, para un otro capítulo, ¿no? Sí, sí, sí. Y dice Andrea DMT, hola Judith, desde Mar de Plata, Argentina. ¡Ay, qué linda! Hola, Andrea, ¿cómo estás? Dice Ana Claudia Fontes, qué bonito, qué bonito. Sí, las chicas brasileñas que me están acompañando aquí. Oh, sí, creo que, eh, mira, yo, este proyecto de la DMT, yo llevo, pues, ya vamos para 20 años también trabajando en DMT. Mi Ujú. tema más es hacia la discapacidad, por eso te entiendo y por eso comparto mucho de lo que has hecho en este último tiempo de la pandemia con redes y tu brazo y con esta energía que traes tan linda. Eh, pero es real. En México, después del panel, me queda como una sensación de, porque viste que fue muy rápido lo del panel, Sí. fue como, dos, tres, ya, vamos a hacerlo. Y vamos a hacer, porque no se había dado algo así, y teníamos que hacer como algo histórico, algo ahí, como presentar a los países y la DMT, ay, perdón por el ruido, a la DMT y los países, y pues ya ves que yo hice un cortito de Ujú. DMT, de lo que yo sé, pero en México tenemos 39 años de historia de la DMT, Wow, mucho más que en Brasil. mucho. Entonces, yo puse el principio, lo que conozco el intermedio, medio, y pues lo que estamos haciendo con esta iniciativa de haciendo comunidad. Ujú. Pero también hay un interrogante. eh, ¿Cuántas DMTs hay en México? DMTs, porque es a lo que voy, ¿no? Hay de biodanza, hay de María Fuchs, hay de... Sí. Pero ¿cuántas DMTs debe de haber en México? Y estaría bueno saberlo porque llegas a estos lugares donde tienes esta imagen, bueno, te ponen, a ver, México, ¿qué haces en DMT o qué? Y no hay registros. Y es que ese es nuestro problema, ¿no, Judith? Que creo que tú Sí, has estado haciendo registro de las cosas sí. y habemos personas que no hacemos el registro y pareciera que se pierde.
¿Tú qué Es piensas? verdad. Sí, pienso más do que nunca. Es importante que registremos lo que estemos haciendo, porque lo que estamos haciendo es Sí. historia de la DMT, porque en otros países de Europa están muy organizados, registran todo, guardan todo, producen artículos, e infelizmente en Latinoamérica no hacemos esto. Entonces, esto es muy importante hasta para poder conversar con las personas y mostrarles qué es realmente la DMT. Sí, porque, por ejemplo, la entrevista que tuvimos pasada, que fue con Daniela Pinto, de Venezuela, Ujú. decía, y a mí me impactó, porque decía, éramos 4 y ahora Sí. somos 2 por la cuestión política, por la cuestión de que su Ah, sí. salir. Y ahora quedamos 2 haciendo que conocemos, y entonces no queda registro, ¿no? Entonces sí, Sí. yo también me uno a esto que dices, sí, hay mucho de DMT, DT, biodanza, Cinco pero es ritmos, importante, ¿y mandé? 5 ritmos, cinco donde tú estás, ritmos, que también es algo terapéutico, ¿no? sí, y lo que estás haciendo es defender la DMT, ¿no? Sí, eso sí. O lo que estamos haciendo es tratar de DMT, hacer un lugar para la DMT sola. Sí, sin mezcla. Hoy día le decía a una persona que ha escrito un trabajo y ella está haciendo un trabajo mezclando el poder de la danza con otras cosas, pero que también ha investigado sobre la DMT. Yo le decía, te pido un favor bien grande. Le decía, yo estoy dispuesta a apoyarte, pero por favor de nombre a los boys. Así le dicen aquí en Brasil, dar nombre a los boys, qué es cada cosa. Entonces, si tú estás dando algo de un seminario de DMT y vas a tomar esto para un otro lugar, avisa que esto es un pedacito de la DMT. Porque lo que pasa es que se mezclan las cosas y ya no se sabe qué viene de qué. Esto pasa aquí en Contacto Improvisación. Contacto Improvisación utiliza varias cosas de Mary Whitehouse, del movimiento auténtico, pero no lo dice que ahí está, esto es de Mary Whitehouse. Y yo me quedo así. Chicas, tienes que decir porque eso es respeto, esto es ética. Yo tomo esto, yo soy gestalterapeuta, además de ser danza movimiento. Entonces, cuando yo hablo alguna cosa y hago un comparativo, yo digo, en Gestalt terapia le decimos así, en DMT le decimos así, porque es muy importante que le des nombre a cada cosa y de dónde viene cada cosa. Porque lo que pasa es que en Brasil se hace una mezcla de un monte de cosas y la DMT se pierde. Así que a los DMTs de México, de Y de Argentina, Brasil, del mundo. sí, Bolivia, por favor, salgan con su bandera y no se cansen de trabajar, porque Sí, pasa el tiempo y ahí que ves las flores. No existe nada que puede venir. Una de las cosas tristes es que aparezcan personas ahora que está todo florido, un monte de personas queriendo hacer, diciendo, no, yo soy esto, yo soy aquello. Y cuando había los momentos en que había que semillar, ¿dónde estaban las personas? No existe nada que puedas hacer que te dé flores de un momento a otro. Necesitas sembrar semillas, el tiempo de la que la semilla se abre un poquito, nutrir a la semilla. Después que la semilla se nutre, va volviéndose un tronquito y va a la ceiba pasando por el tronquito. Y también necesitas regar, continuar regando para que el tronquito se torne rama y otra rama y otra rama, para que ahí recién venga el fruto. claro. Puede tener flores sin tener raíz. Entonces, pienso que para todos nosotros que somos de la DMT, no tengan prisa, tengan amor por cuidar de la semilla, porque los frutos las van a ver. Oh, qué hermoso, Judith. Mira, nos dice Andrea, María Elena Cárdenas, hermosa, bella que nos sigue. Saludos Ujú. desde Suiza, siempre muy interesantes sus proyectos. Saludos. Salud. Ah, Andrea DMT dice, la DMT a diferencia de la DT y biodanza es que tiene una base teórica que sí, fundamenta el accionar en salud mente. Exactamente. Muchas gracias, Andrea.
Y también nos dice, los danzaterapeutas, bueno, ahí ponen LXS, pero los danzaterapeutas tenemos herramientas para el abordaje a nivel científico. Es muy importante que podamos escribir, narrar, para darnos y dar nuestra DMT con fuerza. Sí, chicas, vamos a hacer, por favor, este es un espacio para todos, hago la convocatoria, porque sí es importante hablar de la DMT, escuchar la DMT, porque como dice Judith, y lo dice muy bien, como que personas agarran un pedacito, no le dan El nombre, ¿no? el nombre, ¿no? Los derechos de autor, vamos, y entonces se empieza a diluir la DMT. Pareciera que Sí, se diluye porque no se le da el reconocimiento a la profesión, ¿no? sí. Y así es como muere una profesión. Sí. Estamos sacando pedazos de aquí, de allí, y no queda nada. Pero si juntamos y fortalecemos y continuamos firme, es que la profesión va a continuar. Que, Paulina, con todo esto que estás hablando y hablando de artículos y de producción y de visibilidad, yo quiero mucho parabenizarte por este canal que has creado uniendo a la comunidad latinoamericana. Me parece que está haciendo un trabajo, yo sé que es un trabajo bien grande sustentar todo eso, pero, chicas, qué padre que estás ahí dando soporte a eso, uniendo a los DMTs, verte con toda esa garra, con todo ese ahínco, a Tania también en nuestra reunión que tuvimos ayer, verla como, ya lo puse en el drive, y ya está esto, ya está en YouTube, ya está aquí. ¡Wow! Digo así, qué maravilla que hay gente que se remanga las mangas para trabajar por la DMT, porque las cosas no caen del cielo. Las cosas vienen porque nutrimos, porque cuidamos de la semilla. Entonces, así que buenísimo que estás con este proyecto de entrevistar a las DMTs. Ay, gracias, Judith. No, gracias a ti y por darnos toda esta sabiduría, porque mira, creo que ese conflicto que traes, quién es pionera, quién no es pionera, quién trabaja, quién no trabaja, quién, como dices, se remanga las mangas y se ensucia por la profesión, se bate. Creo que es un tema en toda Latinoamérica, yo creo, porque yo he platicado con varios países, ya contigo creo que son 8 o 9, creo, 8, algo así. Y dices, quizás a lo mejor no lo abordamos de la misma manera que hoy, pero sí todas estamos preocupadas por eso. Y más que si es pionero o no es pionero, es qué tanto visibilizas. O sea, yo ponía en el videíto de 2 minutos, porque aparte dices, ¿cómo resumo toda la historia de mi país? Ahí nos fue tienes. Lo que me pasó. Decía, Dios mío, tantos años, son 12 años de DMT en Brasil, ¿cómo lo pongo dentro de 2 minutos? Sí, no, y aparte, por ejemplo, tú tienes como más idea de cómo históricamente, pero pues yo siempre he sido como mujer hormiga, ¿no? Dirías tú, o sea, de estas que está en el consultorio, que está ahí trabajando, pero saber cómo de tanto, pues no, es el momento. Hoy para la vida y con este proyecto es el momento de saber y estoy muy feliz de estar aquí, pero apenas estoy conociendo, pero dices, ¿cómo resumes todo en esos escasos 2 minutos? Y pues yo traté de poner el principio, lo que yo conozco del intermedio, pero falta mucho por conocer y necesitamos, como tú dices, alzar la voz y decir, yo soy DMT y defender la profesión para algo que me acaba de enchinar la piel, que dijiste, para que no muera. Sí. Ay, eso es bien triste. Eso me hace pensar bastante en la cuestión de cómo estamos comprometidos con las cosas que queremos. Porque cuando estás comprometido, yo me acuerdo bien Roberto Chiniachiki, que es un grande palestrante aquí, él decía una cosa muy sabia. Cuando tú amas lo que estás haciendo, no es trabajo, es placer. Sí.
Así yo siento la DMT cuando las personas me preguntan, tú estás en todos los lugares, yo estoy en 3 posgrados en Brasil, como profesora dando la materia de DMT dentro de estos lugares. El Sirio Libanés, que es un súper hospital aquí en Brasil de mucho renombre, conseguí entrar a la Cámara de Diputados. La gente me dice, pero qué suerte la tuya. Yo digo, gente, no es suerte esto. Esto es mucho trabajo de entrar, ir a hablar, ir a las radios, ir a los lugares, ir a la televisión, ir a los lugares y decir, esto es la DMT. Aunque te escuchen 3 gatos, no importa. De 3 en 3 se va juntando. Entonces, esta es la idea. Si estás muy comprometida con esto, remángate las mangas y haz tu trabajo. Porque los lauros no vienen de la noche a la mañana y te nominas pionera o te nominas esto. Las cosas vienen, y no es algo que yo me reconozco, es las personas que me reconocen así en Brasil y en el mundo. Entonces, los lauros no vienen porque tú dices, los lauros vienen porque has trabajado como hormiguita, porque has ido a todos los lugares, porque has llevado a un monte de lugares. Entonces, esto para mí se queda como tranquilidad, ¿sabes? De saber de que la DMT está en muchos lugares del Brasil y eso es lindo de ver a mis alumnas que ya están practicando la DMT, que están trabajando maravillosamente. Yo tengo 2 alumnos que ya se terminaron la formación y que falta poquísimo para solo la tesina para finalizar. Los veo trabajando con ahínco y tengo un orgullo tan grande porque yo digo, entonces somos muchas luces trabajando. Claro, claro. Bueno, es esto y lo que yo quería un poquito compartir entre DMT y las cosas que vienen del corazón, que DMT no está muy lejos de eso, de algunas cosas que me vienen de grandes maestros que para mí viven así en mi corazón. María Fuchs dice una frase en sus libros y cuando yo estudiaba con María Fuchs, ella decía, solo hay que darlo, yo solo pienso en darlo. Entonces, cuando te sientas cansada de estar tanto semillando DMT y no estar viendo tanto el dinero económicamente, pensar en esta frase de María Fuchs, porque las cosas vienen por su propio peso después. Dalo con amor, entrégalo. Yo le veo a María Fuchs hasta viejita entregando, con el contacto con los niños, con el contacto con las personas, recibiendo en su cocina, nos dando empanadita en su cocina. Ella solamente piensa en darlo. Y esto es algo que me queda guardado de mi maestra, Elena Cerruto, a quien le debo todo mi aprendizaje, mis lloros, mis logros y todas las cosas que soy. Es que ella decía, la vida es una danza, a veces abajo, a veces encima, pero es un movimiento continuo, entre ir, caer y levantar. Entonces, que podamos abrazar cuando estamos abajo y que podamos abrazar cuando estamos encima. Porque las 2 polaridades hacen parte de la danza. Esto es algo que para mí se me queda bien, bien guardado y con mucho cariño de estas maestras. Y que la DMT, lejos de una teoría de aprendernos métodos, tiene que ver con afecto, porque esto es lo que nos diferencia. Nos movemos en los afectos con las personas. Y me viene muy bien la frase de Carlos, de Jung, ¿eh? Le dicen en México, Jung, que dice, conozcas todas las teorías. Esto es mi mantra. 2 mantras que yo tengo que los quiero compartir. Que conozcas todas las teorías, que domines todas las técnicas, más que al depararte con una alma, seas apenas una alma humana. No la profesional, no la estrella, no la pionera, y sí una alma humana. Que aprendamos todo de la DMT, pero que nos acordemos que cuando estamos frente a una persona, estamos frente a una alma humana. Y mi última frase, que aquí ya quiero terminar, es que yo soy devota de la Madre Teresa de Calcuta, es mi inspiración. Entonces ella tiene una frase que dice, lo que yo hago es una gota en el medio del océano, más que sin ella, el océano sería menor. Que todas las DMT seamos gota,
aunque no seamos el océano entero, pero que cada una en nuestro país pueda ser gota, porque la gota reverbera al resto del mar y llega a los lugares. Entonces, estas 2 frases que quería mucho compartir. Ay, muchas gracias. Qué hermoso, qué hermoso. Nos dejas removido el corazón. Y bueno, voy a terminar con un mensaje que es larguísimo que nos acaban de decir. Para que, porque es muy importante escuchar también. Aclaro es esta, sí, danza, movimiento, terapia puso. Aclaro el punto sobre el inicio de la DMT, aunque CEFIT haya sido creado en el 2008, como ha comentado Judith, no trabajaba en la DMT y sí con el método María Fuchs y Elena Cerruto, que es una variación de María, todavía no es DMT. En 2009, Maía, alumna de Graciela Apela, empieza a dar talleres introductorios de DMT en Ribeiro. Y en Brasil, Isabel Ribeiro en 2009 empieza la primera investigación académica sobre el uso de la DMT con mujeres en situación de violencia y la atención en salud mental. En Brasil desde 1911 está en un posgrado de psicología. Es cierto que CEFIT ha sido pionero en fortalecer la formación en DMT en Brasil, pero no es cierto que ha empezado la práctica de DMT. Y para construir una comunidad y fortalecer el trabajo estaría bueno y necesario conocer y reconocer a todas que vienen construyendo una linda profesión. Bueno. Sí, yo no tengo muchos comentarios a hacer. A veces hay guerras de egos que yo no estoy dispuesta a pagarlas así. Creo que es un desgaste muy grande hacer eso. Toma tu bandera de la DMT y sal esparciendo la DMT porque ella es tan linda, llega a los corazones de una manera tan bonita. Yo les veo a las personas que trabajo cómo se sienten escuchadas y entonces humildemente yo vuelvo al retorno. Danza la vida. Danza la vida. Pues vamos a cerrar con esa frase tan linda, danza la vida. Y pues vamos a despedirnos. Oye, me dio mucho gusto tenerte aquí, escuchar otra vez. Y me encantó lo que compartiste. Hay que decirles de esto, mira. Sí. Sí. Bueno, para México, otros países, esto es un señal aquí en Brasil de un pequeño corazón. Lo aprendí con mis formandas y que lo que calienta el corazón. Si tú haces esto, es un trabajo grande que exige 2 manos. Pero hacer esto es un amor calientito que llega con la misma intensidad que puede llegar esto con más esfuerzo. Es amor. Y para todos ustedes aquí, allí, en todos los países, les dejamos este señal a ustedes. Yo había separado una última música para bailar, pero estoy viendo que estamos con el tiempo. ¿Se puede bailar? Sí, un ratito. Pues ponla y nos vamos moviéndonos. Nos vamos despidiendo, correcto. Gente linda, muchas gracias por acompañar. Continúen bailando porque hace muy bien a su corazón, hace muy bien para el alma. Continúen bailando. Gracias, Pauli.